Muy bien, pastor. Vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero es que vamos a repasar una vez más nuestra relación con Dios. Entonces, la pregunta siempre ha sido, ¿en qué se basa nuestra buena relación con Dios? Martín, ¿tiene idea? Sí, a ver, como habíamos quedado otra vez, se basa en la obediencia y en la fe en el Señor Jesucristo, este, ya que Él pagó la culpa que teníamos nosotros. Eh, Realmente habíamos dicho que se basa en nuestra obediencia. Bueno, en la obediencia nosotros, aunque realmente nosotros no cumplimos Entonces, nosotros no cómo cumplimos al 100%. sí, ¿cómo puede nuestra relación con Dios basarse en nuestra obediencia si no hemos obedecido? Entonces eso significa que no tenemos buena relación con Dios. Así es, sí, sí, sí. Ahí sí hubo una equivocación de dedo por deprisa. No, Bueno, no recuerda que habíamos dicho, todos han pecado y sí, están destituidos de la gloria de Dios. así es. No hay diferencia, Todos todos estamos, somos igualmente pecadores. sí, Hola, Jorge, ¿cómo todos. está? Entonces, Bienvenido. Estamos repasando nuestra relación con Dios y Martín está hablando. Adelante, Martín. Entonces, ¿en qué se basa? sí, se basa en el sacrificio hecho por Jesucristo, en la obediencia de Él, no porque Él era completamente pecador, sino porque el Padre, nuestro Padre Dios, así lo ameritó, este, así lo creyó conveniente para que Él muriera por nosotros y nosotros, por la fe en Jesucristo, en nuestro Salvador, nosotros, por causa de su redención, nosotros podemos tener permiso de llegar a la salvación. Pero nuestra relación con Dios se basa en nuestra fe. En la fe que tengamos en el Señor Jesucristo y por el sacrificio hecho por Él, no por nosotros. Pero todo lo que es la base para nuestra relación con Dios tiene que ser perfecto. Nuestra fe es perfecta, Nuestra fe es imperfecta, ya que entonces no puede basarse en nuestra fe porque nuestra fe es imperfecta. Y Dios solo acepta lo que es perfecto. bueno, sí, sí tiene razón. Entonces, la salvación es por gracia, Ok. por ¿Cuál es el la papel de bendita la fe? gracia. ¿Cuál es el papel de la fe? ¿Es ser la base para nuestra relación con Dios? ¿Es con la fe ganar nuestra relación con Dios? Ok, ¿qué es el papel de la fe? La fe es tener la certeza de que va a ocurrir, Esa es porque la en este definición. caso, Esa es la Dios, definición. Muy buena la definición. ¿Qué es el papel? ¿Qué hace la fe? Es la pregunta. la, la fe nos hace creer, No, la fe y creer, la creencia es lo mismo, es sinónimo. Fe y creer sí, es sí, idéntico. Y confiar también. Entonces, ¿cuál es el papel así es. de la fe? ¿Qué hace la fe? De beneficio, sí es importante la fe, pero no nos pone bien con Dios. No es la base para nuestra relación con Dios. ¿Alguien quiere ayudar, Jorge? ¿Cuál es el propósito de A la ver, fe? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Quién puede decirnos cuál es el papel de la fe? a ver, pastor, profesor, Sí. la fe nos acerca a aquel que nos salvó, que es Jesucristo. Y por lo tanto, Bueno, sí, no exactamente. sí, 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 sí. Porque Él nos acerca, quién es el que nos acercó a Dios totalmente? ¿Nosotros por nuestra el, fe? Jesucristo lo no, hizo ya. Entonces no necesitamos ser Jesús, acercados más porque Jesús ya nos puso y usted tenía razón por su obediencia como así nuestro es, sustituto.
Dios atribuye la obediencia de Jesús a nosotros y nos acepta ya como perfectos y santos, con Así es. perfecta relación con Él, pero por lo que Jesús hizo. Muy bien, y luego Jesús, como nuestro sustituto, pagó el castigo que hemos merecido por nuestros muchos Así es. pecados, por nuestra falta de obediencia, por el hecho de que nuestra fe es imperfecta. Todo eso requirió el sacrificio de Jesús en la cruz y eso hizo perfectamente y completamente. Entonces, por eso Pablo dice en 1 Corintios 5 que Cristo ya nos ha reconciliado con Dios. Ya está hecho la reconciliación. Nuestra buena relación con Dios está hecha. Entonces, ¿cuál es el papel de la fe? A ver, Jorge, si ayúdenos, si es una buena pregunta, si nos puede ayudar. ¿alguien más? Bueno, anótenlo. El propósito de la fe es el de recibir lo que Cristo hizo. ¿Sí? Recibir. Es la mano Sí, que recibe. Claro, la fe es por obra del Espíritu Santo, así no podemos reclamar crédito. Yo hice lo que necesitaba para recibir. No, el Espíritu Santo obró eso en nosotros, el recibir lo que Jesús hizo por nosotros. Pero la relación ya está hecha. La fe recibe la buena relación. ¿Sí? ¿Entendieron? sí, ¿Y sí, sí, sí. A ver, cuál es el papel de las buenas obras en todo esto? eh, eh, el papel de las buenas obras, pero a nosotros no nos sirven las buenas obras. Las obras son para santificar y para honrar a aquel que nos salvó y al Padre, en este caso a nuestro Dios Trino. ¿Las Entonces, obras santifican al Padre? no, 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 no. Son para honrarlo, ¿Honrarlo? Hay otra palabra para mejor. honrarlo, Hay otra para dar palabra. gloria. No, no, es No, también para dar no, gloria al Padre Cristo y a ganó la Jesucristo. gloria para nosotros. No, ¿cuál es el papel de las buenas obras que vamos a tratar de hacer? ¿Alguien? No, a ver, es una pregunta muy buena, interesante también. Si puede ayudarnos, Voy profesor. a ver si podemos. Ok, voy a cambiar para que vean un versículo. Jorge, ¿quiere leer este versículo? Hebreos 12:28. Jorge, ¿lo ve? ¿Ya está en sus pantallas el versículo? Bueno, Martín, adelante si quiere leer. Sí, a ver, nos dice, así que recibiendo nosotros, le puede bajar tantito porque no alcanzamos a ver, aquí en el celular no hay una sombra que no me permite verlo. ¿Lo puede bajar tantito usted? ¿Ya lo ve? A ver, no, así que sí, ahora sí. Eh, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. ¿Cuál es el papel de las obras que vamos a hacer? Mira lo que he subrayado. Para que tengamos gratitud. Ajá. Hacemos las obras por gratitud a Dios. Gratitud. Habiendo recibido un reino inconmovible. O sea, eso ya está hecho. Fue dado gratuitamente. Después ¿Sí? de ya tener una buena relación con Dios, que incluye el reino que Él ha preparado en el cielo, ahora sí tengamos gratitud. Entonces hacemos las buenas obras para darle gracias
a Dios. Sí, Decirle, sí, gracias Señor por todo lo que Jesús ha hecho por mí. Que Él me ha dado una buena relación contigo gratuitamente. Por eso ya quiero servirte, quiero luchar contra el pecado por gratitud. ¿Sí? ¿Han entendido? sí. Entonces, ¿quién me puso bien con Dios totalmente, 100%? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Sí, Él no ha hecho parte de la obra, Él ha hecho toda la obra. Mira lo que dice aquí. Siendo justificados gratuitamente. Justificados significa que Dios nos ha dado, nos ha declarado santos y perfectos. ¿Y en base a qué lo ha hecho? Bueno, lo ha hecho gratuitamente por su gracia. ¿Y mediante qué? ¿Cuál es la base? La redención que es en Cristo Jesús. No agrega ahí también por nuestras obras, también a causa de nuestra fe. Lo recibimos por medio de la fe, sí, pero no a causa de la fe. La fe no es la base para nuestra justificación. Recibe lo que Dios hizo y lo que Jesús hizo. ¿Sí? ¿Han entendido? Sí, ¿Alguna pregunta? exactamente. Muchos piensan que, bueno, si la salvación y nuestra relación con Dios es gratuito, entonces nadie va a querer hacer buenas obras. Es todo lo contrario, puesto que Cristo tuvo que sufrir tanto para hacer eso posible. Vamos a querer la persona que entiende cuánto nos amó, cuánto sufrió tanto para hacer la obediencia perfecta y para pagar el castigo. Vamos a querer servirle, vamos a querer luchar contra el pecado, vamos a querer luchar para hacer buenas obras, aunque no las hagamos perfectamente, pero nuestro deseo es hacerlo. Y vamos a seguir luchando en gratitud toda la vida para hacerlo cada vez mejor. Eso se llama nuestra vida de santificación, algo que no nos pone bien con Dios, pero es un fruto de ya estar bien con Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí entendieron? Sí, sí está entendido. Muy bien. Vamos a repasarlo otra vez la próxima vez. Para esta vez ya vamos a seguir con la próxima lección. Primero, repasando la tarea. La primera parte era llenar la hoja de repaso. ¿Han podido llenar la hoja de repaso para la lección 1? ¿Sí? ¿Quién ha llenado la hoja? Yo la puse en Sí, el sí, WhatsApp. sí la llenamos. Ah, bien. No sé los demás, pero Ok. sí, ¿Han podido enseñar la lección sobre la caída de Jericó a otros? Siempre eso va a ser parte de la tarea. Nuestro propósito no es que ustedes aprendan, sino que también sean capacitados para enseñar a otros. ¿Quién ha podido enseñar a alguien más, sea una persona, esa lección? Y por eso sí, también, yo la practiqué. ¿sí? Ah, sí, sí, continúa, profesor. Bueno, ¿cómo le fue? Yo la practiqué con mis dos hijos, con los dos hijos Ajá, mayores, ok. y sí, sí hubo respuesta y asombro también de su parte. Ah, ya. ¿Qué mandó? La conclusión, sí, sí, Muy bien. Jorge, ¿usted pudo compartirlo? ¿Compartir la lección? No estamos escuchándolo, Jorge, no sé por qué. Ah, dice que no tiene audio, ya lo ve. Pero puede escribirlo si quiere. ¿Pudo enseñar la lección a otro? Sí, yo pude enseñar a una persona, Ah, bien, a una señora, ok. ¿no? Y esto ha sido el día domingo. El Ah, día domingo por fabuloso. la tarde hablamos, conversamos y compartí. Ok, listo. Esa es
esa ha sido mi experiencia. Muy bien. Y la última parte, ¿han visto el video para esta lección, la lección 2? Les di también el enlace para ese video. Sí, es la despedida Sí. de Josué. Ajá, sí. Sí, Ah, no, la para despedida esta sí. sí es la despedida de Josué, sí. ¿Lo han podido ver? Sí, sí la vimos, profesor. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir con nuestro resumen del Antiguo Testamento y vamos a ver una parte que sucedió unos 7 años después de que Dios hizo que cayeran los muros de Jericó. Cuando la conquista de la tierra prometida había llegado casi a su fin, porque algunas partes nunca lograron conquistar, por ejemplo, la parte de los filisteos y algunas otras partes, aunque habrían podido hacerlo porque Dios prometió estar con ellos, pero se cansaron. Y finalmente, al suceder esta historia de la despedida de José, ya no estaban peleando más, aunque debieron estar haciéndolo. Entonces, José agradeció a los soldados de varias de las tribus del pueblo de Dios, quienes estaban viviendo del lado este del río Jordán, pero estos hombres habían sido parte del gran ejército que Dios usó para conquistar la tierra prometida, sobre todo la parte en el occidente. O sea, dejaron sus hogares en el oriente para ir y pelear con los que iban a ocupar la parte occidental. Entonces, ahora estos que ya habían recibido como su posesión la parte al oriente, podían regresar a sus familias al lado este o oriental del río Jordán. La tierra que Dios dio a su pueblo era alrededor de 25,000 kilómetros cuadrados. La mayor parte de la tierra estaba del lado oeste o occidental del río Jordán, que fluía hacia el sur desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto. Pero una gran parte estaba ubicada del lado este del río oriental, en áreas ocupadas por los países que hoy en día son Jordania y Siria. Bueno, serían fieles a Dios los israelitas después de que su gran líder Josué haya muerto. La gente misma estaba preocupada, por ejemplo, de que las tribus que vivían del lado este del río llegaran a alejarse de Dios. Y Josué también estaba preocupado. Nuestra historia de hoy también nos cuenta cómo Josué juntó a la gente al final de su vida para pedirles renovar su promesa de ser fieles al verdadero Dios. Y él sabía que todavía ellos guardaban ciertos ídolos en sus casas y eso era muy preocupante para él. Bueno, podemos pensar en nuestros propios hijos y nietos y quizás nuestra preocupación también sea si permanecerán fieles al verdadero Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen familiares y tienen esa preocupación? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí escuchamos. Entonces, Claro que sí hay preocupación, profesor. ay, sí, no, Sí, ¿cómo no? Sí, si sí los hay. amamos, lo que más vamos a desear para ellos es que vayan a la vida eterna en el cielo al terminar esta vida. Muy bien. Em, Sí. ¿Qué? ¿Sí, iba a decir algo? No, 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 está bien, no está bien. ¿Qué podemos hacer para intentar ayudarles a permanecer fieles? ¿Qué cosas podríamos hacer por ellos? No sé si un compañero pueda querer hablar algo, yo tengo algo, no sé, un punto de vista, pero no sé los demás si quieren Es opinar también. que el audio de, bueno, Jorge ha dicho anunciar el Evangelio a ellos. Sí, muy bien. Él está escribiendo ahí en el chat. Está bien. Sí, sí, en mi caso, pues es enseñarles una doctrina sana, Ok, una doctrina bíblica, muy bien. una doctrina y que hable del verdadero Dios.
¿Y alguna cosa más que podemos hacer por ellos? Orar mucho por ellos. Muy bien, sí, claro que sí. Dios va a escucharnos. A veces no contesta inmediatamente y a veces hasta puede suceder que alguien permanezca duro toda su vida, pero aún así Dios está escuchando y si alguien eh, puede hacerlo, es Él. Y esa es la próxima pregunta. ¿Quién es el único que puede crear y sostener la fe en los corazones de la gente que amamos? ¿Y cómo lo hace? ¿Quién lo hace primero? ¿Quién es el único que puede crear y sostener la fe en los corazones de la gente que amamos? ¿Sí? Bueno, a la pregunta, una respuesta bien fácil, directa, es Dios a través de su palabra, a Ajá. través de la obra del Espíritu Santo, Y esta vez lo hace que las escuchamos. personas, Muy bien. Buena respuesta. a través de, ¿no? Entonces, A través de su palabra, ajá. por medio del Espíritu Santo, es que sostiene a la persona en la fe. Exactamente. Esa es la manera. Entonces, al orar por ellos, bueno, enseñarles, si es que nos den oportunidad para hacerlo, como ustedes han indicado que han hecho, y entonces pedir al Espíritu Santo que Él haga su obra de darles fe y guardarles en la fe. Muy bien. Ahora viene la parte de contar y otra vez vamos a ver el video. Esta vez voy a usar mi propio micrófono a ver si eso sirve mejor para que escuchen el video. Primero voy a poner el video. Entonces, van a avisarme si no pueden escuchar, ¿ok? Historias bíblicas ilustradas. La despedida de Josué. Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: Ustedes han cumplido todos los mandatos del Señor. Ustedes no han abandonado a sus hermanos los israelitas. Regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento de la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Así que se fueron a casa. Cuando llegaron a orillas del río Jordán, las 2,5 tribus construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de esto. Las 2,5 tribus habían construido aquel altar a orillas del Jordán. Entonces toda la asamblea se reunió con la intención de combatir contra las 2,5 tribus. Los israelitas enviaron a Finés. Con él irían 10 representantes de cada una de las tribus de Israel. Al llegar, le dijeron a los de las 2,5 tribus: Toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra Él, construyéndose un altar? Si hoy se rebelan contra Él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Dios lo sabe y que Israel lo sepa. Ciertamente nosotros no nos rebelamos contra el Señor cuando construimos un altar. No lo hicimos con la intención de ofrecer alguno de los sacrificios ordenados por Moisés. En realidad, lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes le digan a los nuestros: El Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes. Entre ustedes y nosotros el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios,
sino como testimonio entre ustedes y nosotros, y entre las generaciones futuras, que también nosotros podemos servir al Señor. Ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían ser infieles al Señor. Luego, Fines y los jefes de la nación abandonaron Galaad para regresar con el fin de rendir su informe al resto de los israelitas. Estos recibieron el informe con agrado y alabaron a Dios. Mucho tiempo después, Josué convocó a toda la nación. Les dijo: Yo ya estoy muy viejo. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios, porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose e informando matrimonios con ellas, Dios se enojará con ustedes, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Así dice el Señor, Dios de Israel: a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo le respondió: nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje. Nosotros también serviremos al Señor. El Señor es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Él los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, sí lo somos. Desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. Solo al Señor nuestro Dios serviremos, y solo a Él obedeceremos. Josué escribió estas cosas en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Tiempo después murió Josué, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia en la región montañosa de Efraín. Bueno, esa es la parte de contar. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos algunas preguntas de repaso de esta historia. ¿A quiénes despidió Josué después de conquistar la tierra prometida? ¿Quién me puede contestar? Despidió a las tribus que estaban al oriente del río Jordán. Sí, ¿quién recuerda cuáles eran esas tribus? Una era bueno, era la media tribu de Manasés. Era una, Gad, sí. Ajá. bueno, ¿Y uno más? era Gad y Rubén. Manasés. Sí, media tribu de Bueno, Manasés y Rubén era la otra. Bueno, ¿qué habían hecho los soldados de estas tribus?
en los últimos 7 años? ¿Quién sabe? Bueno, sí, construyeron un altar, eso es después, pero ¿qué habían hecho en los últimos 7 años, desde la conquista de Jericó? Habían estado apoyando a las tribus, al resto de las tribus donde se Muy encontraba bien. Josué para poder Para conquistar la mayoría de la tierra prometida. Sí, porque la parte del oriente ya había sido conquistado antes de llegar al Jordán y entrar ahí. Bien. ¿A dónde iban estos soldados ahora que habían terminado la mayor parte de los conflictos? A ver, usted también puede contestar si desea. ¿A dónde iban ahora estos soldados? O cualquier persona. Sí. Bueno, ellos iban a reunirse con sus familias Muy bien. y donde llevaban consigo, Al donde oriente. llevaban consigo todo al oriente, con su familia del oriente, iban a Ajá. irse con ellos, Muy bien. donde Eh, llegaban su ganancia, el sí. oro y los metales preciosos que habían ganado de la Ajá. tierra, Muy bien. de la guerra. Sí. Bueno, ¿qué construyeron los soldados cuando llegaron al río Jordán? O sea, esos soldados del oriente. ¿Qué construyeron? Bueno, le contesto yo, profesor. ¿Está bien? Sí. Ya Jorge contestó, un altar ya Ellos dijo. construyen. Sí, él está escribiendo. Muy bien. Bueno, Próximo, ¿qué temían las yo otras? por eso me esperaba también. Ya. ¿Qué temían las otras tribus de los israelitas al enterarse de ese altar? ¿Qué pensaban de los del oriente? ¿Que se habían revelado de qué manera? Ellos tenían, sí, se ven revelado en contra de Dios al creer en otros dioses. Sí, Era el pensaban que temor que tenían ellos. ese altar era para adorar a otros dioses o para hacer tipo de sacrificios que solos debían hacer en Jerusalén. Pero contestaron que no era así. ¿Por qué hicieron ese altar entonces? Si no fue para hacer sacrificios ni para adorar a dioses falsos, ¿cuál fue su propósito al edificar ese altar? ¿Cómo contestaron a los... Era una señal. Ajá, ¿de qué? Sí. Cuando llegaron los de los tribus de Josué Fines, ellos les dijeron que era una señal para que las generaciones futuras no creyeran que ellos habían abandonado al Señor, Muy sino que bien. para que recordaran que ellos estaban con el Señor. Sí, su lealtad al verdadero Dios. Muy bien. ¿Cuántos años tenía José cuando murió? ¿Quién recuerda? Ya Jorge lo puso, Tenía 110. Ok. 110 años. Sí. Próximo. ¿Con qué propósito Josué llamó y reunió a los líderes de Israel cuando él estaba anciano? ¿Por qué los reunió?
¿Alguien? Él lo reunió con el objetivo sí, sí, Ya Jorge lo puso para afirmar su fidelidad personal. ¿Y qué le hizo estar preocupado en cuanto a eso? Aunque la historia del video no lo mostró, pero si leemos esos textos, ustedes pueden leerlo después también. ¿Qué problema estaba entre ellos? ¿Qué sabía Josué que estaban en sus casas? Josué Era muy... sabía, sí, sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Entonces ya Jorge puso una respuesta, está de acuerdo, y dice que ellos eran muy propensos a los ídolos. No solo propensos, ellos tenían Así es. ídolos en sus casas todavía. Ahí estaban jurando lealtad al verdadero Dios, pero Es- Josué sabían que tenían todavía ídolos en sus casas y él quería que reexaminaran, que su conciencia les molestara, que ya de verdad que, iban a querer servir solo al verdadero Dios. Bueno, ¿de qué pidió Josué al pueblo deshacerse? Bueno, ahí está, obviamente, de esos ídolos que aún guardaban. Él sabía que los tenían, si iban a ser fieles al Señor, como estaban jurando, no, vamos a ser fieles. También nosotros, entonces, si eso fuera el caso, um, la verdadera respuesta de gratitud para ellos por todo lo que Dios había hecho sería deshacerse de esos ídolos, quitarlos de sus casas. ¿Qué le prometieron a esos líderes? ¿Qué le prometieron a Josué esos líderes? Prometieron permanecer fieles solo al verdadero Dios, el Dios que los había librado de la esclavitud en Egipto y les habría entregado las tierras. Bien, ¿qué escribió Josué al escuchar su promesa de ser fieles al verdadero Dios? ¿Qué escribió? Okay, no solo que Dios era testigo, sino escribió un acuerdo que tenían que firmar y así. Y además, si puso una piedra, la próxima pregunta tiene que ver con eso, pero lo que escribió era como un testamento, un acuerdo entre Dios y el pueblo y ellos lo firmaron. Bueno, ¿qué propósito tenía la enorme piedra? Que ya Jorge había hablado, también puso una, también para servir más o menos ese mismo propósito. Y aunque era como simbólico, pero ¿qué dijo en cuanto a esa piedra? Piedra iba a ser el testimonio de lo que había sucedido para Ah, las nuevas generaciones. muy bien, eso fue Abel, ¿verdad? Sí, exacto. Era un testigo de su promesa de ser fiel a Dios. Realmente no había escuchado nada esa piedra, pero era una piedra. Pero cada vez que la vieran debían recordar eso. Hemos hecho una promesa. En ese sentido servía ese propósito. Muy bien. Ya vamos al consolidar. Hay muchos detalles en esta lección, una lección como esta. ¿Cómo se resumiría esta lección en una sola frase o una sola oración? O para decir en otra forma, ¿de qué se trata esta historia?
¿Quién puede poner el punto principal? ¿Quién puede indicar? Profesor, ¿puede volver a repetir, por favor? Se trataba de la fidelidad del Señor. Sí. ¿Cómo puede resumir en una sola frase o una sola oración de qué se trata esta historia? O sea, ¿cuál es el punto principal? ¿Cómo es que Dios, la manera como Dios les ha entregado, los ha provisto, ha cumplido con su promesa al proveerles de extensos tesoros? Ese fue el punto de la lección anterior, la fidelidad de Dios al cumplir su promesa. En este caso, la mayor parte tiene que ver con el enfrentamiento tanto de Josué como de Phineas. Phineas enfrentó a otro lado, al lado del oriente, preguntando con respecto al altar que habían hecho, pero luego José se reunió para exhortar al pueblo, a los líderes del pueblo, etcétera, en cuanto a permanecer fiel a Dios. Bueno, ya he dicho, entonces el punto principal es que los hijos de Israel prometieron en gratitud permanecer fieles al verdadero Dios, quien les había dado la tierra prometida. Bueno, segundo punto que siempre hacemos en esta sección, primero, cuando los soldados de las tribus del oriente cruzaron el río Jordán, construyeron un altar. Las tribus del oeste temieron que ya en ese momento los soldados estaban abandonando al verdadero Dios, quien les había dado la tierra prometida. La adoración de ídolos fue una tentación siempre latente para los israelitas. ¿Cuál pecado me enseña a mí a confesar en esta historia? Siempre debe ser un pecado similar al pecado mencionado en la historia. ¿Alguien quiere indicar, confesar? Esto no debe ser El pecado de... pecado que incluye, ¿Cómo? Adelante. ¿Otra vez? que el pecado, sí, no, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ya. El pecado que nos hace confesar esa historia es el pecado de nuestra idolatría. Ok, muy Es, bien. que todo la tenemos, todo la tenemos. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de dioses falsos en los cuales tal vez confiamos nosotros hoy en día? Aunque no construimos ídolos o guardamos estatuas a las cuales adoramos en nuestras casas, pero sí somos culpables de ese mismo pecado. ¿De qué maneras? Hay muchos que señalan, los que, por ejemplo, los de la iglesia romana, que es en ídolos, en santos, en vírgenes, Sí, hay y muchos aparte, que tienen esa idolatría, pero es mejor ver nosotros mismos para, de cuál manera sí, nosotros estamos pecando. Somos pecadores. sí, somos pecadores tan solamente en tener dioses falsos, por ejemplo, el principal que es el dinero, todo Ok, el mundo lo trata de tener, es el confiar en otras personas, ok. por ejemplo, o la mamá, el papá, querer más a Dios que a los hijos, querer Es, más a los hijos, a la madre, que a Dios mismo. ok, ese es el punto. Sí, sí podemos confiar en otros si son confiables, pero no más que en la confianza en Dios. Podemos confiar en el doctor, pero primero confiar en Dios, el cual ha dado al doctor
remedios para ayudarnos. Fuerte tentación para todos nosotros es confiar. Voy a dar un ejemplo. En casi todas las veces que hemos repasado nuestra relación con Dios, alguien ha dicho, mi relación con Dios se basa en mi obediencia a Dios. ¿En quién está confiando tal persona? Sí. En sí mismo, ¿no? Y yo he escuchado eso de otros, pero todos, y me incluyo, tenemos una naturaleza pecaminosa que siempre tiene esa tendencia de querer confiar en lo que nosotros mismos hacemos, como que vamos a ser salvos por eso, que Dios nos va a dar su favor por algo que nosotros hemos hecho. Eso sí, también una forma de idolatría es confiar en nuestro propio mérito, nuestra propia fuerza, nuestras propias obras, obediencia para estar bien con Dios, en lugar de hacerlo solo por gratitud. A veces queremos reclamar puntos o méritos, y esa es una tendencia para todos nosotros. Muy bien, a veces confiamos en nuestra salud y cosas así. Bueno, esos son ejemplos que cada uno puede examinar para ver si ha fallado en alguna de esas maneras, pero creo que algo que nos incluye a todos es lo que acabo de mencionar, esa tendencia de confiar en nosotros mismos para nuestra relación con Dios y para entrar al cielo eternamente al final. Bueno, ahora, a pesar de nuestro pecado, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Vamos a ver tratando de recordar otra vez los puntos de nuestra relación con Dios, tomando en cuenta el pecado de idolatría que esta historia nos ha enseñado a confesar, de qué manera Jesús fue nuestro Salvador, igual como fue el Salvador de los israelitas, aunque habían vivido en el pasado. En cuanto a este pecado específico de idolatría, ¿cómo es que Jesús ha sido nuestro Salvador? De dos maneras. A ver, ¿sí? ¿Quién recuerda? ¿Qué es lo que Jesús hizo en su vida para ser nuestro... bueno, Jorge ha dicho siendo el sustituto, pero ¿de qué dos maneras? Es muy correcto, es muy bueno. Fue nuestro Salvador siendo nuestro sustituto, pero ¿cómo es que fue nuestro sustituto? ¿De qué dos maneras? En su vida una y en su muerte otra. ¿Sí? ¿Cómo fue nuestro sustituto en su vida? En cuanto a la idolatría. Sí, es demasiado general, Jorge, siendo sin pecados, ¿sí? Pero en cuanto al pecado de esta lección de la idolatría, ¿qué hizo Jesús en su vida para salvarme de mi pecado de idolatría? A mí me gusta ser muy específicos en estas clases. Van a notar eso. ¿Alguien sabe? ¿Cómo me salvó Jesús de mi pecado de la idolatría en su vida? La idolatría tiene que ver con el primer mandamiento. Entonces, ¿qué hizo Jesús por Él mí? ¿Obedeció qué? Él obedeció al 100%. Ajá. Obedeció al 100% al Padre. Él cumplió los mandamientos al 100%. Él cumplió a cabalidad. ¿Qué mandamiento estamos hablando en esta lección? El mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. Bueno, eso es
el resumen de todos los 3 mandamientos. El primero es no tener a otros dioses fuera de mí. Entonces, Jesús nunca tuvo otros dioses fuera de él, en ningún sentido, ni en su mente. No confiaba en nadie más, sino en su Padre para llevarle al final a su lado en el cielo. Entonces, eso hizo como nuestro sustituto. Nosotros que sí hemos confiado en otras cosas más que en Dios a veces, no hemos cumplido con su primer mandamiento, pero Jesús lo hizo por nosotros. ¿Entendió, Jorge, que eso, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Eso es lo que Jesús cumplió como mi sustituto. Ahora Dios me ve como habiendo cumplido el primer mandamiento por lo que Jesús hizo. Lo atribuyó a mí. ¿Y qué es la segunda cosa que Jesús tuvo que hacer para salvarme de mi pecado de ser idólatra? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué era la segunda cosa que tuvo que hacer para salvarme de mi pecado de idolatría? De confiar en otras cosas más que en Dios. ¿Qué es la segunda cosa que hizo? Él murió por nosotros. Sí, entonces en la cruz, ¿qué pecado pagó? El pecado ¿De cuál pecado estamos hablando otra vez en esta lección? de la idolatría. Sí, contra el primer mandamiento. Entonces en la cruz, vamos a ser específicos. Claro, Él pagó por todo, pero vamos a ser específicos con respecto al pecado de hoy que estamos hablando. Entonces Él pagó el castigo por nuestro pecado de idolatría, por confiar en otras cosas más que en Dios. Todo eso fue pagado. Gracias a Dios. Esa es la buena noticia que podamos aplicar esta historia. ¿Y qué nos enseña Dios a pedir y hacer al final en esta historia? Si nuestra confianza ha fallado, ¿qué podemos pedirle? En cuanto a nuestra confianza, por ejemplo. Que tengamos que nos menos. ayude, Adelante. que nos ayude a guardar esa fe que tenemos hacia Él. Nosotros podemos hacerlo aun si Él nos ayuda, o es que Él nos guarda completamente. Que Él nos guarde. Él nos guarda, sí. Entonces sí podemos pedirle que nos guarde en la fe, pero en cuanto al punto de esta lección, si nuestro pecado ha sido no confiar a veces plenamente en Él, sino en otras cosas, ¿qué podemos pedirle? Que nos ayude a confiar más solo en... Sí, en confianza es hacia Él, ¿sí? Porque eso es ya nuestro deseo, ya sentimos gratitud y queremos confiar más, no queremos quebrantar tanto el primer mandamiento. Entonces podemos pedirle que nos ayude a hacerlo cada vez mejor, aunque nunca vamos a hacerlo perfecto en esta vida, pero sí podemos con su ayuda hacerlo cada vez mejor, siempre por gratitud y amor a Él. Y podemos pedirle que nos ayude a animar a nuestros familiares, a nuestros hijos si los tenemos, también para que ellos entiendan cuánto Dios les ha amado y que son pecadores, pero que Cristo ha hecho todo lo que necesitan para su salvación también. Bueno, ya ha acabado el tiempo. Un versículo para memorizar sería el Salmo 86, 11. Bien. Y ahora vamos a repasar brevemente la tarea para la próxima vez. Otra vez, primero, como siempre, va a ser llenar la hoja de repaso para esta lección. Segundo, prepararse para enseñar la lección a otros. Próximo, preparar un informe explicando cómo adoptó la lección para sus alumnos y cómo fue recibida la lección por ellos.
Próximo, ver el video para la lección 3 que va a tratar el niño Samuel y voy a darles el enlace en el grupo de WhatsApp. Y una tarea opcional sería leer el comentario sobre Josué en la Biblia Popular y voy a darles la sección de la Biblia Popular que trata eso. Y luego la próxima reunión va a ser Dios mediante el lunes 31 de julio a la misma hora. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a terminar con oración. Oh Señor Dios, yo sé que no siempre te sirvo como debo hacerlo, como tú quieres que lo haga. Perdóname cuando me olvido de ti y ando por mis propios caminos y sé que lo hago mucho, si nada más en los pensamientos de mi viejo Adán. Ayúdame ahora a cumplir la promesa que hice de amarte y obedecerte todos los días de mi vida. Ayúdame a hacerlo por gratitud y no para ganar puntos contigo. Es porque quiero hacerlo. Y ahora enséñame por medio de tu palabra el camino en el que quieres que ande, de modo que confíe en ti y en tu Hijo Jesús todos mis días. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si no hay más preguntas, sería todo para el día de hoy. Amén. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, muchas gracias, profesor. Es Quedo muy No, está agradecido. bien. muy bien. Que Dios les guarde. Hasta la próxima, entonces. Muy bien. Sí, fue una bendición para mí también, Jorge. Espero que la próxima Sí, Dios me los bendiga a todos. Gracias. Ok, Martín. Muy bien. Dios les guarde.